Continuemos por donde lo habíamos dejado la última vez. Cuando damos a play, lo que se ve es la posición del ratón respecto a esta esquina de aquí abajo a la izquierda, que es como se expresa la posición del ratón. Y esto lo que hace es dibujar el vector hasta la posición del ratón en unidades de píxel. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a mirar el código. Tenemos la posición 00 en el centro, la posición del ratón dada en coordenadas de píxel, como pone aquí. Y luego tenemos un drawline que lo que hace es dibujar una línea entre los dos para falsear el dibujo del vector. Bueno, pues vamos a utilizar la magnitud o la longitud del vector. Entonces, para hacer esto, por ejemplo, vamos a mostrar por consola, que es donde mostramos los datos para poder comprobar si lo que estamos obteniendo es correcto. Lo vamos a ver aquí en la consola. Tenemos aquí la consola abierta. Si no la tenéis abierta, esto lo hago como genérico para todo el mundo. El que ya lo sepa, bueno, sabrá dónde está la consola perfectamente. Pero está en Windows General Console, aquí. Yo una cosa que suelo hacer es arrastrarla y ponerla aquí a la derecha. Así puedo ver los archivos del proyecto con nuestro script y aquí la consola. Vamos al código y lo que vamos a hacer va a ser calcular la longitud del vector. La longitud del vector va del centro a la posición del ratón. Es decir, el vector en realidad que queremos calcular es posición ratón. En realidad no es la posición del ratón, podríamos llamarlo vector a la posición del ratón. Recordad que lo mismo es un vector que un punto. Lo que pasa es que nosotros pensamos en él como que es una línea que une el centro con la posición del vector. Entonces vamos a calcular la longitud de la posición del vector. Si nosotros ponemos esto, el nombre del vector, pulsamos punto, aquí nos ofrece varias opciones, funciones, y si damos aquí a la llave, lo que sale es propiedades. Bueno, normalmente aquí pues te suelen dar una propiedad o una función que te calcula la longitud. En este caso, como veis, aquí se llama magnitude. Ya os dije que a veces hay motores que dan length, otros magnitude, otros size, depende. Entonces tenéis que buscar o bien en la lista de funciones, que podría ser un get size, por ejemplo, o get magnitude. Pues en nuestro caso en el motor de Unity, en Unity Engine, es magnitude. Entonces con esto, si lo guardamos en una variable, vamos a ver de qué tipo es. Esto devuelve un float, un número decimal. Entonces lo llamamos longitud, por ejemplo, y lo guardamos aquí. Y vamos a pintar, aparte de dibujar la línea, vamos a pintarlo por consola. Para pintar por consola, en Unity se hace debug.log con mayúscula y entre paréntesis se pone lo que quieres pintar. Solamente eso, y luego pintamos la línea. A ver qué longitud tiene el vector que estamos dibujando. Tenemos que darle un tiempo para que compile. Bien, pues vamos a dar a play y a ver qué nos pinta. Bueno, veis ahí que está poniendo 70, 70, 70, 60, 60. Si nos acercamos al 0, pone 0. ¿Veis? Es decir, la longitud de este vector es 0. 3, 4, 5, 6, 7. Como os dije, esto no da valores con decimales, sino que da valores en píxel. Entonces, 4, 5, podemos comprobar perfectamente que esto, por ejemplo, es 3. Y efectivamente está devolviendo longitud 3. ¿Lo veis ahí abajo en la consola? 4, 5, 6. Este, por ejemplo, sería 7,8. Bueno, pues esta es la longitud del vector. Como veis es la misma, vayamos hacia atrás o vayamos hacia adelante, o hacia abajo o hacia arriba, porque es un valor absoluto. Es la distancia de ese largo del vector. Pues ya está, ya tenemos la distancia. Bueno, esto es muy sencillo, pero con esto se pueden hacer un montón de cosas. Podríamos calcular también la magnitud de centro, pero ¿qué daría la magnitud de centro? Pues siempre 0, porque es un vector que apunta de 0 a 0, 0. Ya sabéis que siempre los vectores van del 0 al valor que le estamos dando. Entonces de 0 a 0, 0 es 0. Así que nada, con esto
Vamos a seguir a la siguiente lección porque todavía queda introducir unas cuantas cosas de teoría.